glomérulo van a transformar en que el riñón o el glomérulo va a estar hiperfiltrado. Cuando ya hablamos del factor genético, este factor es tan importante como los demás, pero ¿por qué es importante? Porque se ha visto de que no todas las personas, por más que tengan diabetes familiares, van a tener también la prole diabética, ¿no? O sea, no es así. Si ustedes tienen un papá o un abuelo o alguien diabético, no necesariamente ustedes van a ser diabéticos. ¿Por qué? Porque se ha estudiado bastante el genoma y en el genoma se han visto una serie de situaciones muy interesantes. Por ejemplo, se ha visto que hay pacientes que portan el TRON4 a través de lesión del gen del óxido nítrico, ¿no? en el cual la síntesis del endotelio, ¿no? Se ha visto funcionado, ¿no? Y esto ha traído como consigo un incremento en lo que es el desarrollo de la nefropatía diabética, ¿no? Por otro lado, también hay unos genes asociados a este sistema renina-angiotensina que hemos visto, ¿no? Y que hacen un polimorfismo frente a estos genes de lo que es la enzima convertasa a la aldosterona. Entonces, se ha visto también que hay otros genes en otros alelos que tienen nomenclatura a través del número, que son que están en una región promotora de eritropoyetina, que están asociadas tanto a nefropatía diabética como a enfermedad renal crónica terminal. Entonces también se ha visto todo eso. Entonces, lo que se está haciendo ahora es rastrear el genoma, ver estos genes, ver estas cosas, porque así predictivamente podemos saber quién puede desarrollar o no la nefropatía. Y dentro de los diabéticos mismos, no todos desarrollan la diabetes, sino una sola, una parte nada más, un 40-45% de diabéticos desarrollan, más los diabéticos 1 que los diabéticos tipo 2. Sin embargo, no todos desarrollan una enfermedad diabética. Como vamos a ver en la historia natural dura más o menos alrededor de 20-25 años. Entonces, nosotros, hay mucha gente que llega a los 15-20 años y no tiene ya enfermedad diabética, ni la va a tener tampoco. Entonces, por más diabetes, e incluso diabetes en algunos casos descontrolada en ciertos periodos de la vida. Por ejemplo, les cito esta situación especial de un grupo étnico, por ejemplo los indios Pima, ¿no? Que están en una parte limítrofe de Estados Unidos, cuyas familias en su gran mayoría son diabéticos, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que desarrolla la nefropatía diabética cuando los dos padres son diabéticos, desarrolla con mucho más predisposición. E incluso los que no tienen padres diabéticos también desarrollan nefropatía, ¿no? Todos estos sí que tienen que tener proteinuria. La historia natural de la enfermedad diabética la describió Mogensen, ¿no? Entonces creó unos estadios de la nefropatía diabética, ¿no? Así como hay estadios de la enfermedad renal, también hay estadios de la enfermedad. Básicamente se pasó de unos cambios funcionales que tenía el glomérulo, el riñón, a los estados que dictan lo que es la nefropatía, que es la eliminación de proteínas por orina, hasta el estado de insuficiencia renal en sí, que es a veces el estado extremo, que es la insuficiencia renal terminal. Entonces se vio que existen cinco estadios, ¿no? El estadio de hipertrofia renal, o lo que se llama la hiperfiltración glomerular, donde el tamaño del riñón está aumentado, ¿no? En realidad el riñón el diabético es más grande, ¿no? Pero cuando ya tiene nefropatía es mucho más grande todavía, ¿no? Entonces hay una nefromegalia importante. Entonces
Esto se da porque hay un estado de hiperfiltración también, ¿no? Y la superficie se incrementa, vamos a decir. Hay otro estadio que es el estadio silente, un estadio donde esa elevación de la tasa de filtración glomerular se normaliza, ¿no? Y básicamente, si uno hace los estudios de análisis laboratoriales bioquímicos, uno no encuentra nada, todo está ok. Entonces, pero dentro ya si nosotros hacemos una biopsia al riñón, ya vamos a encontrar nosotros cambios en el espesor de la membrana, vamos a encontrar cambios ya de cierta expansión en el mesangio, ¿no? Con algunos depósitos de proteínas. Entonces, pero aparentemente, clínicamente, es un estado silente, silencioso, como si nada hubiera pasado. Tenemos un estado 3, que es un estado donde sí, ahí sí ya tenemos nosotros el estado de microalbuminuria. Ahí aparece la albúmina en la orina, por encima de los 300 miligramos, ¿no? Menos de 300 miligramos, perdón. Menos de 300 miligramos. Porque la albúmina normal es de 300 hasta 150 miligramos. O sea, a nosotros nos hacen un screening de albuminuria y podemos tener hasta 150 miligramos y es un valor normal. 30, albúmina no es 30, proteínas. La albúmina, no, sí. Depende, puede ser 30, 300. Vamos a ver las unidades. ¿Ya? Por eso les he traído un cuadro también para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos nosotros ya por encima de los 300, ya entramos al estado de macroalbuminuria. Entonces ese es un límite, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que en ese momento ya nosotros estamos haciendo de que ya hay una predisposición a la esclerosis glomerular y la alteración puede como no puede ser reversible, ¿no? Hasta al estadio 2 es mucho más reversible si es que nosotros frenamos ahí, pero el estadio 3 a 4 ya la situación es difícil. En el estadio 4 nosotros encontramos proteinuria por encima de los 300 miligramos, o sea hay una macroalbuminuria, hay un deterioro ya de la función renal mínima, progresiva, pero hay. El estadio 5 ya entramos a una albuminuria en rango nefrótico o una proteinuria masiva, donde ya la insuficiencia renal es mucho más evidente. Entonces, como ven ustedes acá, la proteinuria normal es menos de 30 miligramos en orina 24 horas y menos de 20 microgramos por minuto, ¿no? O el cociente albúmino creatinina, que también se puede hacer, es de menos de 0.03. Cuando hablamos de microalbuminuria ya hablamos en orina 24 horas entre 30 y 300, como les decía, o entre 20 a menos de 20 o 200 microgramos por minuto. Cuando hablamos ya de proteinuria ya establecida, masiva, estamos hablando más de 300. ¿No? Este es el punto crítico que les mencionaba yo, donde nosotros, sí, dime. ¿Hay diferencia en la aparición de microalbuminuria entre diabetes 1 y 2? No, ninguna. Sí, la diabetes 1 tiene más predisposición a que más pronto se presente la microalbuminuria, pero eso no es una situación que se dé siempre. Como hay diabéticos 1 que nunca van a tener microalbuminuria anormal. O sea, no todos los diabéticos 1 también hacen nefropatía diabética. O sea, el comportamiento es el mismo. Entonces, ese punto crítico que ustedes ven acá y que se los he señalado con una flecha, es el punto importante que nosotros podamos tener que detectar en un paciente. Un paciente que va a tener ya que tener una intervención importantísima, ¿no? Para que se pueda tratar sobre todo. Y aquí es donde nosotros intervenimos con la nefroprotección, por ejemplo, ¿no? Con la nefroprotección. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Siempre
en todos estos casos, y ahora que Chávez me habla de la diabetes 1, me estoy olvidando de decir que mientras haya estados de hiperglicemia, nosotros esto lo vamos a tener con mucho más rapidez de repente, ¿no? Una vez que se ha desencadenado o ha habido el gatillo para que se enfrene la nefropatía. Entonces nosotros lo que tenemos que dentro del plan terapéutico, de la intervención terapéutica, es intervenir en que no se formen mucho más estos AGE, estos elementos de glicosilación, productos de glicosilación avanzada. ¿Por qué? Porque cuanto más productos se formen, ahondamos más la nefropatía. ¿Hay algún rango específico, ya sea de la glucosa, glicosilada, hemoglobina glicosilada, que sea preciso para un rango de daño del glomérulo? Sí. Hay el rango que normalmente nosotros debemos usar en un diabético es por debajo de 6.5 de hemoglobina glicosilada. Ese es el rango normal que un diabético debe mantener. Un diabético si mantiene 5 o 5.5, que es el rango normal para cualquiera, no es ideal. ¿Por qué? Porque es un estado de hipoglicemia más bien del diabetes, ¿no? Entonces, eso traduce eso. No es que está normal, no es que está controlado, sino más bien está anormal, está descontrolado porque está para el otro lado, está en estado de hipoglicemia. 6.5 es lo que no se debe pasar uno en hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando nosotros tenemos pues este estado de hipertrofia renal, hiperfunción, hiperfiltración, nosotros incrementamos la matriz extracelular del mesangio, activamos todo lo que es el colágeno, la fibronectina, ¿no? La matriz y colágeno tipo 4. Mantenemos este estado de hiperglicemia y mantenemos también el incremento de los productos avanzados. Hacemos todas estas alteraciones químicas que hemos citado y estamos haciendo pues que haya una expresión en lo que es la matriz extracelular, manteniendo el acúmulo de las proteínas a nivel renal. Y eso es lo que nos produce el estado de hiperfiltración. En el estadio 1, ¿no? Ya resumiendo, las glicemias pueden ser reversibles. O sea, si nosotros mantenemos un control de la glucosa, es reversible esta situación. Entonces, por eso digo, no hay que apartarnos de siempre mantener en mente cómo está la glucosa del paciente. Nosotros tenemos que persistentemente no solamente focalizarnos en el riñón, sino en la enfermedad en sí. Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, estadios 2, el estadio silente, silencioso, entonces donde no hay signos clínicos, si nosotros hacemos un estudio, sabíamos, por ejemplo, el paciente presenta, ya se los voy a decir, presenta hematuria, por decir, hematuria. En un diabético, hematuria persistente es una indicación de biopsia, ¿no es así? Porque en la diabetes, en la nefropatía diabética, no debe haber hematuria. O sea, la hematuria no es parte de la enfermedad diabética. Cuando uno ve hematuria en un diabético, uno puede hacer una biopsia y a nadie no va a ser uno criticado por hacer una biopsia. Y si pasa algo en la biopsia, tampoco a uno no le puede echar la culpa de algo porque uno hizo la biopsia bajo una causa, no, aparte del consentimiento, no lo hizo por gusto, sino para estudiar la hematuria, ¿no? Había una razón valedera. Entonces, si uno hiciera un estudio a microscopía electrónica, uno ya encuentra signos de disfunción endotelial. Hay unos depósitos electrodensos a nivel del endotelio, donde uno ya eso traduce un daño endotelial. Después uno ve algunas lesiones muy
tenues de una glomerulosclerosis, ¿no? A nivel sobre todo del mesagio y en las arterias hay un depósito hialino también que uno puede ver, ¿no? En esta etapa silenciosa. Aparentemente no parecería que no hubiese nada, ¿no? Hay algunas lesiones ya típicas de la glomerulopatía diabética también, que no se traducen, que están ahí presentes. Y hay otras lesiones inespecíficas por la edad. Por ejemplo, un paciente viejo puede tener unas lesiones inespecíficas ahí. Entonces, que también pueden a la larga traducir un problema. Y por último, hay lesiones en el intersticio, ¿no? Hay unos cambios mínimos a nivel del tubo intersticial, ¿no? Entonces, esas son lo que se ve. Pero eso clínicamente no lo vamos a poder nosotros saber. Solamente vemos, a ver, urea, creatinina, proteinuria, microalbuminuria, examen de orina, todo ok, todo normal. Ya. Usted tuvo una creatinina, ahora tiene una creatinina en 0,9, pero hace 3 meses tuvo una creatinina en 0,3 o 0,4, una persona de tamaño normal. ¿Qué significaba la proteinuria de 0,4? Ajá. Hiperfiltración, muy bien. Porque a mayor tasa de filtración glomerular disminuye más la creatinina, ¿no? Por eso que las gestantes, por ejemplo, tienen hiperfiltración fisiológica, ¿no es así? Entonces una gestante tiene menos creatinina, ¿no? Menos creatinina. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a un estadio 3, vemos ¿qué cosa? Hay un aumento de la excreción urinaria de albúmina, ¿no es así? Entonces, a veces puede estar desde saque ya más o menos visto, o todavía no, pero ya hay una excreción, hay una albuminuria, ¿no es cierto? Y los pacientes que tienen microalbuminuria pueden ya tener trastornos también morfológicos a nivel histológico, ¿sí? Y esta proteinuria evoluciona a lo que es la insuficiencia renal. Entonces, esta excreción urinaria de albúmina a veces no se detecta en tiras reactivas. Entonces, lo peor que uno puede hacer es guiarse solamente de un examen, decir orina, meter tu tira reactiva y ver la coloración y ver, no tienes albúmina negativo, estás bien. No. Lo que hay que hacer es una microalbuminuria cuantificada, ¿no es así? Las tiras son para screening masivo, pero no sirve para evaluar un paciente diabético. Encontramos sí que hay una retención de sodio a nivel del intersticio renal y el mesangio ya empieza a esclerosarse, ¿no? Básicamente. Al esclerosarse el mesangio, lo que estamos haciendo es reducir el número de nefronas que funcionen ya normalmente. Ya hay una disminución de las nefronas, ya hay la presencia de la microalbúmina en orina y ya hay un esbozo o una presentación real de lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces la hipertensión arterial ya empieza a aparecer en esta etapa, ¿sí? Entonces esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la etapa en que un médico pediatra, cirujano, médico general, médico de familia, cardiólogo, endocrinólogo, serumista, interno, ¿no? Cualquiera de esos, hasta yo diría hasta los curanderos, ¿no? Deberían ya pasar a estos pacientes ¿a quién? Al nefrólogo, ¿no? Este es el momento en que los pacientes diabéticos en este estadio ya deben pasar al nefrólogo, porque ya debe tener esta persona un seguimiento mucho más estrecho, ¿no? Mucho más delimitado en ciertos puntos específicos, ¿no? Entonces ya hay que ser más minuciosos. Bien, entonces
pasan los años, porque acá estamos avanzando años, ¿no? Entonces ya hemos avanzado 7 años de diabetes, 10 años de diabetes, ya estamos más o menos en el año 12, 15 años, y nosotros hemos encontrado efectivamente que hay la presencia de microalbúmina en orina, y hemos encontrado que a veces el filtrado glomerular ha aumentado o está bien. Y entonces nosotros ahí es donde vamos a tener que tener presencia de lo que es nuestros valores que debemos manejar siempre, y tenemos que decir si esta orina está incrementándose en la presencia de albúmina o no, para ver si la aparición de la nefropatía ya es evidente. Entonces, la microalbuminuria, como les pongo acá, es el marcador predictivo de la nefropatía clínica, definitivamente. La nefropatía diabética ya se dio desde los estadios 1 y 2, pero la nefropatía clínica, la que estamos viendo verdaderamente, es la microalbuminuria. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle, señor, señora, joven, lo que sea, tienes en estos momentos una enfermedad renal condicionada por su diabetes y que está en tal estadio, y que su evolución podría ser esta si es que usted no se cuide, ¿no? ¿Y qué debo hacer para cuidarme? Bueno, va a tener usted que bajar los niveles de glucosa, ser más consciente con su terapia con insulina, usar mejores insulinas o usar mejor los antidiabéticos orales, la dieta, que es importantísima, la presión arterial, y también para mejorar el endotelio vascular, usar hipolipemiantes, ¿no es así? A pesar de que no tenga el colesterol, ni los triglicéridos altos, ni el LDL incrementado, ¿no? Entonces se da estatinas, ¿no? Entonces esto es un momento muy importante. Les dejo esto para que ustedes vean manejen sus cifras, estudien, y cuando uno hace un cribado de albuminuria, uno sigue más o menos este fluxograma, porque esto es lo que hay que hacer fundamentalmente con los pacientes, ¿no? En el consultorio externo. Entonces, ustedes revisen bien esto pero es todo lo que hemos hablado, ¿no es así? Eso también es lo que les decía, cuando ya la referencia al nefrólogo, cuando debe ser, que lo ven acá. Y entramos a la nefropatía básicamente establecida, cuando ya la proteinuria está por encima de los 300 miligramos. Ya es una franca proteinuria, ¿no es así? Hasta llegar a otra, no todavía rango nefrótico, sino a una proteinuria significativa. Entonces, esto es una nefropatía que es crónica de tiempo, ya es un progreso casi inexorable a la insuficiencia renal crónica terminal. La presencia de presión arterial alta es bastante constante, es muy constante, ¿no? La presión arterial, ¿no? Y también la aparición de la retinopatía diabética, como les decía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas alteraciones. Y acá, como ven, los pacientes con diabetes 1 presentarán nefropatía, pero no todos, solamente un 40%, ¿no? Y lo importante es el control de la diabetes, ¿no? Que va a hacer que la enfermedad se produzca en menor intensidad. Entonces, histológicamente ya tenemos grados de esclerosis nodular difusa cuando ya tenemos proteinuria por encima de los 300 miligramos. Y básicamente habrá una expansión del mesangio, un engrosamiento de la membrana glomerular con la alinosis que les decía yo, arteriolar, ¿no? Que se da a nivel también del intersticio, ¿no? Y eso va a depender del tiempo y la evolución, ¿no? O sea, va a tener una relación más o menos directa, pero tampoco no es matemática, ¿no?
Cuando entramos vamos a pasar esta vez lo mismo, al estadio 5, nosotros ya en este estadio ya encontramos, fíjense, cómo está el glomérulo, ¿no? Hay escasas asas capilares, estas son asas capilares indemnes todavía, ¿no? Pero ya hay otras que están englobadas con una gran proliferación capilar. Estos puntos negritos que ven son células proliferativas, y esto que ven ustedes de rosado, todo esto es el mesanto, ¿no? Y esta parte ya está confluyendo hacia lo que sería la formación de un nódulo, ¿no es cierto? Entonces esta esclerosis más la disminución que va a haber progresiva de la función renal, esto se da más o menos a los 20 años, más o menos iniciada la proteinuria, o 15 años, ¿no? Entonces en esta fase ya nosotros tenemos un síndrome nefrótico, ¿no? Con evoluciones de 2-3 años, y en esos 2-3 años de evolución con síndrome nefrótico, la persona ya llega a la insuficiencia renal crónica terminal, o sea, ya es el fin de su riñón. Cuando ya nosotros detectamos una proteinuria masiva, un síndrome nefrótico en un diabético, le decimos, señor, de aquí a 2 años usted probablemente ya va a entrar a una terapia de reemplazo renal, porque en 2 años, cuidándose bien, ya es inexorable que llegue a la insuficiencia renal terminal, ¿no? Nosotros los nefrólogos, por ejemplo, usamos unas fórmulas matemáticas de lo que es la inversa de la creatinina, ¿no? Hacemos unas fórmulas con derivadas e integrales, hacemos la inversa de la creatinina, los valores de creatinina históricos que han tenido y los que van a poder tener, hacemos un estado predictivo, ¿se dan cuenta? Y nosotros sabemos en cuánto tiempo esa inversa de creatinina va a llegar a un valor de ser una creatinina que traduzca un estado anéfrico, o sea, con una depuración menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, porque no todos los pacientes, hay un flaquito que puede tener una creatinina en 4 y ya está en una creatinina súper alta para él. Un grandazo, no tan gordo, que puede tener una creatinina en 4, todavía no traduce un estado terminal. Es así, porque la creatinina viene de la creatina, y la creatina está en masa muscular. ¿Es así? Entonces, la filtración de este metabolito se da en las personas en diferentes traducciones en cuanto a su bioquímica. Entonces eso es lo que se produce, ¿no? Y acá sí ya miren, tenemos la cápsula de Bowman, mucho más amplia. Este glomérulo ya no va hasta acá, ya está colapsado. Y miren, acá hay unos elementos hialinos, ¿no? Que son los nódulos. Esto ya es aquí Mr. Wilson, ¿no? Entonces, es así. Nosotros tenemos pacientes ya que empiezan a tener síntomas de uremia, náusea, vómitos, ¿no? Ese es uno de los principales síntomas de la uremia, ¿no? Prurito, porque el fósforo aumentó, se acentúa la anemia, hay un hiperparatiroidismo secundario, insuficiencia renal, y hay una desnutrición importante por problemas de tipo proteico, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que no es diabético ya debe entrar a diálisis cuando su tasa de filtración es por debajo de 15. Pero un paciente diabético ya debe entrar a diálisis más prematuramente. No hay que esperar que llegue a 15. Con 20 o 25 a veces ya hay que ir preparándolos, y con 20 ya hay que hacerlos ingresar a terapia dialítica, ¿no? Para, si las condiciones lo permiten, pueda tener posteriormente un trasplante, pero si no, ahí queda también, ¿no es así? Entonces, la indicación de terapia sustitutiva es diferente entre un diabético y uno que no es diabético, ¿no? Esto es ya un resumen de todo lo que es la historia natural de la enfermedad diabética. Como ven,
a lo largo de 25, 30 años. Los 5 estadios, en línea amarilla está la excreción de albúmina, y en línea roja está la tasa de filtración glomerular, que es a la inversa de la albuminuria, ¿no? Entonces el estado de hiperfiltración, de ahí llega a la normalidad, y el descenso permanente, paulatino, y los diferentes estadios que se ven. Los cambios histológicos en los pacientes con enfermedad renal diabética son diferentes, ¿no? Y también hay que verlos de acuerdo a la edad, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando un paciente empieza su enfermedad diabética a más edad, ¿no? Por ejemplo, debuta con diabetes a los 60 años, por decir, y tiene ya la tendencia de sus alelos o de sus factores de riesgo para desarrollar nefropatía diabética, ya no va a esperar los 25 años de enfermedad para hacer la nefropatía, sino esos periodos se acortan y presentan antes la enfermedad diabética, ¿no? Entonces uno no se vaya a confundir, oye, pero el profesor me dijo que tenía que pasar 10 años porque está en el estadio 3, pero usted ya está en el estadio 4 y recién tiene 8 años de diabetes. No es así, sino se acorta. A mayor edad de presentación, de debut de la enfermedad diabética, también si tiene la predisposición a tener nefropatía, también más rápido va a ser el acorte de estos estadios, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es el engrosamiento de la membrana basal, ¿no? La expansión del mesanquio, la diaminización arteriolar, que nosotros no debemos nunca olvidarnos que eso existe, la reducción del calibre de las arteriolas medias, ¿no? Y la fibrosis glomerular e intersticial y la atrofia tubular renal, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre en lo que es nefropatía no solamente el glomérulo está afectado, sino también el intersticio, ¿no? También el intersticio. Tenemos un daño intersticial, o sea, los túbulos, las arterias también sufren un daño, no solamente el glomérulo. Entonces, cuando ya hay una enfermedad que va a fibrosarse, que va a esclerosarse, entonces tenemos varias lesiones, ¿no? La glomerulosclerosis nodular, que es la más típica, la otra, la esclerosis difusa, la gota capsular, que le llaman así, y depósitos extracapilares de fibra. Son lesiones que se dan. Esto es lo más habitual, ¿no? Y la expresión de material eosinófilo localizado en la cápsula goma es también habitual, como vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar nosotros en las lesiones tubulointersticiales fibrosis en el intersticio básicamente.